Buenas tardes, agradecemos a todos los aquí presentes. Como pueden saber, este es un programa de alumnos hecho para alumnos con ponentes de alto conocimiento en temas de sustentabilidad y sostenibilidad. Adelante, Itzel, te cedo la palabra para comenzar con esta presentación. Gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos a esta segunda edición del EcoWac virtual. Como dice la maestra, es un espacio creado por alumnos desde la universidad para compartir conocimientos, para compartir nuevas alianzas. Y bueno, vamos a ver esta nueva plática. Joanny. Muchas gracias, Itzel. Muy buenas tardes a todos ya. Les habla nuevamente su servidora Joanny Castro. Me es muy grato presentarles al licenciado Luis Galván, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro de Negocios y Comercio Internacional, quien actualmente forma parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, contando con más de 5 años de experiencia en la dirección de equipos de trabajo funcionales. El licenciado Luis nos estará dando una charla acerca de orientar a las generaciones tempranas al desarrollo sostenible. Le cedo la palabra al licenciado para dar comienzo. Hola, ¿qué tal? No, pues muchísimas gracias a todas y todos. Primero por el espacio, agradecer bastante a la Secretaría de Sustentabilidad de la universidad, quienes en todo momento siempre han hecho un trabajo increíble en todos los campus. Aquí en este caso igual agradecer bastante el trabajo de la maestra Iris en el campus San Juan del Río, felicitar igual a Itzel y a todo el equipo de trabajo de Sustentabilidad UAC. Y pues bueno, también agradecerles a todas y todos quienes están aquí el día de hoy. Vamos a hacer esta sesión un poco dinámica, va a ser un poco teórica. En cualquier momento, cuando ustedes quieran, pueden interrumpirme si algo no les parece, si creen que la información que estoy dando no es la que ustedes buscan, una pregunta que surge al momento, ustedes tómense la total libertad de interrumpirme. Y pues bueno, posteriormente a ello vamos a hacer igual, supongo, un espacio de retroalimentación al final, pero pues justamente decirles que el día de hoy estamos platicando de jóvenes a jóvenes. Creo que eso es un espacio sumamente importante y pues bueno, el día de hoy pues platicarles un poco de la breve experiencia que tengo con respecto a todo esto, ¿no? Y justamente el tema de hoy es Juventudes por el Desarrollo Sostenible. E igual agradecer y felicitar todo el programa de COWAC 2021, donde pues se ha desarrollado diferentes actividades. Sigan todo el programa, todo el cronograma. Les aseguro que van a salir con muchísima información sumamente necesaria para cualquier área formativa. Y pues ustedes pueden decir en este momento, ¿qué hace un CONTA? Bueno, yo soy egresado de Negocio y Comercio Internacional. ¿Qué hace un licenciado en Negocio y Comercio Internacional hablándonos de sustentabilidad? A pesar de todo ello, he buscado un enfoque un poco ajeno a mi tema de negocio y comercio internacional, dando principalmente un rubro dentro de la cuestión de innovación social, el enfoque también de voluntariado. Y pues bueno, esa es un poquito de mi experiencia. Soy, me gusta decir, triplemente UAC. Soy egresado primeramente de la Escuela de Bachilleres del plantel San Juan del Río, posteriormente de la Cultura, Negocio y Comercio Internacional, igualmente aquí en el campus San Juan del Río, egresé apenas en mayo, y este viernes inicio mi posgrado, la maestría en Gestión e Innovación Pública. Ahorita sí, esa ya no la puedo hacer aquí en el campus San Juan del Río, que tanto quiero, pero pues bueno, sigo muy contento y orgulloso de mi universidad. Cuento que igual a la par estoy cursando una certificación en Innovación Social y Creatividad de Impacto, y pues un poco de mi experiencia va con mayor enfoque a la cuestión de desarrollo de proyectos sociales, participando en diferentes organizaciones juveniles, a la par también actualmente formando parte del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes y pues entre los principales puntos actualmente siendo promotor de la Agenda 2030 en diferentes programas, tanto de la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde actualmente dirijo un programa llamado Líderes Generación 2030 aquí en Querétaro. Y pues bueno, igual a la par, el día de ayer me dieron la invitación de generar un porte de proyecto como promotor de los ODS del colectivo NAHUB. Y pues bueno, eso es un poco de mi experiencia con respecto a sustentabilidad. Y pues bueno, también a la par me gustaría platicarles un poco con contexto de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible, cuál es la importancia de las juventudes dentro de este aspecto. Y pues bueno, espero que sea de su agrado. Primeramente, vamos a revisar un poco de contexto. Ustedes pueden haber escuchado, quizás sí, quizás no, depende mucho también las áreas formativas,
Principalmente se les hace mucho enfoque en las carreras afines a ciencias sociales o temas de sustentabilidad o sostenibilidad, donde justamente la Agenda 2030, un 25 de septiembre de 2015, ya estamos a escasos días de comenzar justamente el 6º aniversario de que se formó esta Agenda 2030. Dentro de la ONU se hizo un grupo, una reunión para revisar unos objetivos que vamos a revisar un poquito más adelante, donde los líderes mundiales pues adoptaron en conjunto un espacio para co-crear acciones para generar el desarrollo sostenible. En este caso pues vamos a ver 17 cuadritos de colores con iconografía muy bonita, los cuales pues engloban generalmente los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero a la par pues cada objetivo tiene diferentes metas, tiene diferentes indicadores, los cuales nos sirven como marco de referencia para el accionar los países en materia de Agenda 2030. Entonces, a mí me gusta mucho decir este último párrafo, este texto lo saqué de la página de Naciones Unidas, donde nos dice que para que estas metas se alcancen, todo el mundo tiene que hacer su parte. Gobiernos, sector privado, la sociedad civil y las personas como usted. Eso es algo que me llama mucho la atención, porque en ese entonces vamos a vislumbrar cómo la Agenda 2030 va a ser un aspecto que va directamente a englobar las acciones desde las personas, como ustedes, como yo, como todas y todos quienes estamos viendo esta transmisión, hasta unas esferas más grandes a nivel macroeconómico, a nivel gobierno, las empresas, las asociaciones o el tercer sector, que es la sociedad civil, y cómo justamente todas estas acciones van a formar parte para transformar y lograr el desarrollo sostenible. Y pues bueno, es lo que les decía, nosotros vamos a encontrar 17 cuadritos, que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que engloban cada una de las diferentes acciones o puntos que durante esa reunión de líderes de los diferentes países decidieron optar por estos 17 objetivos como la guía mágica para transformar nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, pues ustedes pueden ver diferentes nombres que cuando lo leemos puede sonar muchas veces muy utópico. Puede decir que para el 2030 se plantea que nosotras y nosotros vamos a buscar ponerle fin a la pobreza. Vamos a acabar con el hambre, garantizar la salud y el bienestar, que todas y todos tengamos educación de calidad, y esa educación de calidad no solamente es que unas y unos pocos lo tengan, sino que sea una educación inclusiva, a la par también para todas y todos en todos los lugares del mundo, una igualdad sustantiva de género, el agua limpia y saneamiento, energía asequible, y así nos vamos con cada uno de los diferentes sectores. Pero pues bueno, a mí personalmente no me gusta verlo como una Biblia o algo que tengamos así que decir, ¿sabes qué? Al 2030 tenemos que cumplir todo esto porque es irreal. Tenemos que comprender que justamente las acciones que vamos a hacer van a tener una repercusión directa en cualquiera de los diferentes sectores y es como una manera de englobarlo. Y pues bueno, tenemos que dejar de verlo como una guía literal y tomarlo como una métrica para poder evaluar cada una de nuestras acciones y que realmente tengan un impacto. Pues bueno, pues yo les platicaba que justamente el 25 de septiembre se reunieron para discutir otros objetivos, pero es que justamente dentro del contexto histórico tenemos como antecedente los objetivos del milenio. Esos objetivos del milenio se hicieron en el año 2000, donde igual todos los países, las y los líderes de los diferentes países se reunieron para poder generar una guía, objetivos para poder cumplir y decir, sabes que en el 2015 ya no vamos a tener estos problemas. Sin embargo, la gran singularidad de todo esto es que dentro de los objetivos del milenio, para empezar, se contemplaban primeramente menos aspectos, ¿no? Tenemos únicamente 8 objetivos que son a la par más o menos similares. Ya después se dieron cuenta que se necesitaba englobar de otra manera, pero justamente estos 8 objetivos van a vislumbrar diferentes aspectos. Esos datos que tengo aquí son los porcentajes de cumplimiento de México que justamente presentó en la comisión del 25 de septiembre de 2015 con cada uno de los resultados. Podemos ver que se cumplieron algunas de diferente manera. Tenemos algunas metas cumplidas que a mi parecer no lo considero. Se puede generar diferentes estándares, pero justamente nos habla de cómo estos objetivos van a ser muy necesarios o en su momento dijeron, oye, ¿por qué diferentes países no se cumplieron, no? La gran diferencia entre los objetivos del milenio y los objetivos de la Agenda 2030, que serían los que se crearon en 2015 de desarrollo sostenible, es que en el año 2000 únicamente se hizo la invitación
a que los gobiernos deberían de ser aquellos procuradores del cumplimiento de estos objetivos. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas agendas a nivel gubernamental, a nivel internacional, no alineaban sus proyectos dentro de un documento que se llama Plan de Desarrollo, que es como se trabaja por medio de los gobiernos en diferentes estratos. Llegó un momento donde dijeron, ¿sabes qué? Es que no se alinea, no lo voy a hacer, no es acorde a mi ideología como gobierno, no es acorde a mis elementos que yo quiero implementar, entonces, ¿sabes qué? Yo gobierno, no lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegamos al 2015, nos ponemos a ver los indicadores y decimos, ¿sabes qué? Tal país no lo cumplió, tal país no lo cumplió, tal país no lo cumplió. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr que se cumpla? Es cuando justamente regresamos al párrafo que les puse al principio, y pues ahorita yo le pondría inclusive unos signos de interrogación. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte. Los gobiernos, ya vimos en el 2000 que no funcionó. Entonces, implementamos el sector privado, pero pues también vemos empresas extractivistas, vemos empresas que están contaminando en gran escala. Sociedad civil, quizá existe una mayor dirección o existe una mayor relación con las actividades que realizan las empresas o justamente las organizaciones del tercer sector que van con justamente sin ánimos de lucro. Sin embargo, también vemos diferentes aspectos como que muchas de esas sociedades servían para fines ilícitos. Y entonces nos deja al último punto que me gustaría remarcar. Y personas como usted. Es ahí donde nos toca a nosotras y a nosotros el buscar transformar e implementar estas diferentes medidas. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisarlo. Justamente en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya contemplaban implementar mayores aspectos. Aquí vemos un comparativo de los 5 ejes que engloba la Agenda 2030, que son las 5 Ps por sus nombres en inglés, que es personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones o alianzas, depende la traducción, ¿no? En este caso, pues justamente vamos a englobar en estos 5 aspectos los objetivos de desarrollo sostenible y de qué manera nosotras y nosotros vamos a poder accionar de una manera más concisa, porque justamente hay un dicho que me da mucha risa, pero justamente creo que aplica bastante, que es el que mucho abarca, poco aprieta. Creo que justamente como los objetivos de desarrollo sostenible, nosotras y nosotros no podemos decir somos las y los salvadores, porque para empezar ese es un término que justamente no podemos nunca implementar. Y a la par también tenemos que detectar cada uno de los diferentes elementos, cuál es la lucha que muchas veces a nosotros y a nosotros nos vincula más, nos adolece más, que buscamos accionar, ¿no? Entonces, justamente para la fácil comprensión de todo esto, vamos a revisar que para el desarrollo sostenible en 2030 y tengamos un mejor planeta, necesitamos cubrir esos 5 elementos. Las relaciones entre personas, el cómo se complementa este tipo de acciones, el cómo justamente el fin de la pobreza va a buscar fomentar que exista un mayor acceso a la cuestión del hambre, a más bien que exista menos hambre, y pues por pobreza no solamente tenemos la pobreza económica, tenemos diferentes aspectos de pobreza. En el hambre cero, por ejemplo, podemos ver la autosostenibilidad alimentaria, la autogestión alimentaria, y así nos vamos a ir con cada uno de los diferentes objetivos y el cómo justamente, discúlpenme, el justamente cómo se relaciona con diferentes factores, ¿no? De tal forma que vamos a ver después el eje planeta, prosperidad, que era algo que no contemplaba los objetivos del milenio, el eje de la paz, cómo necesitamos justamente estructuras y elementos de representación que nos garanticen y propicien cada uno de los diferentes objetivos, y a la par las alianzas, las asociaciones, porque necesitamos de todas y todos para lograr estos objetivos. Entonces, bien, a la par de estos 17 objetivos vamos a encontrar también 169 metas, las cuales también detectan cada uno de los diferentes puntos a accionar. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene distribuido alrededor de 4 a 10 metas. Me parece que lo de ese 10 es el que tiene mayor número de metas, y el 16. Y pues bueno, los indicadores, que son 232 indicadores, pues justamente va a ser la forma en la que vamos a medir el avance de esta Agenda 2030. Sin embargo, hay un problema gigante, y es que, bueno, aquí vamos a ver cómo justamente tenemos diferentes establecimientos o niveles de indicadores, donde justamente vamos a tener un problema gigante, y es que justamente vamos a tener falta de datos estadísticos dentro de los diferentes países que nos permitan generar la evaluación de cómo va la Agenda 2030. Yo les voy a hacer una pregunta, quien quiera contestarla por micrófono adelante, quien quiera escribirla aquí en el chat lo puede hacer, y pues bueno, la pregunta va así: ¿ustedes creen que la ciencia de datos es discriminatoria? Escriban sí, no,
y ya después ya comentamos y les decimos por sí. En lo que ustedes me contestan sí y no, vamos a leer justamente el total de números dentro de los indicadores, donde nos dice que el indicador es, por ejemplo, conceptualmente claro, se tiene una metodología internacional establecida, se dispone de normas y los datos son producidos regularmente por al menos el 50% de los países, 104 indicadores, o sea, no estamos tan mal, ¿no? Entonces, el indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida internacionalmente y las normas están disponibles, 89, pero aún así hay 33 indicadores, los cuales representan una problemática gigante, y es que no se cuenta con los datos estadísticos suficientes para poder implementarlos y desarrollar acciones. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer esto, pero no sabemos cómo, no sabemos de dónde partimos y no sabemos hacia dónde vamos. Y pues bueno, aquí estoy viendo diferentes factores, no, sí, no, solo describe, sí. Justamente la ciencia de datos, o sea, les voy a decir, no les voy a dar una respuesta de sí, ¿no? Se los voy a poner sobre la mesa. Muchas veces la ciencia de datos lo que genera es la invisibilización por medio de diferentes factores, los cuales no nos van a permitir generar acciones para un grupo vulnerado. Porque nosotras y nosotros, por ejemplo, puede ser institución INEGI, vamos a generar un establecimiento de datos donde en 2017, que son los datos que aún se tienen como más certeros y ya claros en Internet, en 2017 se genera justamente el sondeo donde vamos a revisar cómo toda la población de San Juan del Río, voy a poner casos de San Juan del Río, perdónenme, yo vivo aquí, justamente cómo en San Juan del Río la población se divide a nivel o sector etario, ¿no? Y muchas veces, ahorita les voy a hacer spoiler de lo que voy a decir más adelante, nosotras y nosotros como personas jóvenes, que corresponde al rango etario, según justamente legislación nacional, de 12 a 29 años, nos dividimos en jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, pero de 12 a 29 años, pues todas las acciones de juventudes, todas las estadísticas que podemos tener, pues vamos a hacer esa implementación por medio de acciones a las personas de 12 a 29 años. Sin embargo, yo les quiero hacer otra pregunta complementaria a esta. ¿Ustedes creen que nosotras y nosotros tenemos las mismas necesidades como personas jóvenes? Es justamente donde entra la cuestión de un tema de la Agenda 2030, que justamente va a buscar preguntarse cómo podemos accionar por las juventudes. Y ojo, cambiar el esquema de decir la juventud y buscar decir las juventudes, porque les voy a decir algo. Yo como persona joven tengo 22 años, comparto un rango etario con diferentes personas, sin embargo eso no quiere decir que vivo la misma realidad que otras personas. Puede ser que una persona de mis mismos 22 años vive en una comunidad rural, pertenece a un pueblo originario. Esa persona también, o puede ser afrodescendiente, que justamente no tenemos nada de estadísticas, ni la misma Constitución contempla a las personas afrodescendientes. Ahora, ¿qué pasa si esta persona a la par cuenta con una capacidad diversa? ¿Qué pasa si esa misma persona a la par pertenece a la comunidad LGBT? Vemos cómo justamente el poder generar acciones va a ser muy imposible si no podemos segmentar de manera directa. Es entonces que justamente se genera la cuestión de la desagregación de datos. Esta desagregación de datos nos va a permitir contemplar de manera directa acciones que realmente garanticen el desarrollo sostenible o el desarrollo del crecimiento de las personas acorde a los diferentes factores o puntos que establecen. Entonces, ¿por qué la ciencia de datos puede llegar a ser discriminatoria? Ya que al contemplar de manera general y no contemplar ciertos aspectos de grupos vulnerados o grupos minoritarios, lo único que vamos a generar pues son acciones que garanticen o apoyen a la gran mayoría de personas que tenemos quizá una mayor visibilidad o que tenemos quizá un mayor aspecto de manera general. Sin embargo, al no tener una desagregación exacto, y recuerden el punto, lo que no se mide no se puede mejorar. Y si no tenemos datos estadísticos de grupos vulnerados con cada una de las situaciones o aspectos que individualmente atacan ese grupo, no vamos a poder generar, ni medir, ni accionar por nada. Entonces yo les dejo ahí el punto. ¿La ciencia de datos es discriminatoria? Puede ser, porque no contempla cada una de las realidades por los modos o censos que genera cada uno de los diferentes aspectos. Y pues bueno, vamos a ver un poco del panorama en México. ¿Qué pasa con México en 2015? Comenzamos a ver justamente cuáles son los principales desafíos. En color amarillo tenemos los desafíos que quizás se puedan medio cumplir, que tenemos como mayor posibilidad y tenemos como un mayor avance. En segundo aspecto tenemos los desafíos de mayor causa o que justamente van a causar mucha problemática. Es muy probable que no se cumplan para el 2030.
Y de rojo tenemos los desafíos que realmente no se va a hacer. Quizá en el 2050 se puede generar otra segunda proyección, pero no se va a poder implementar o una mejora dentro de esos aspectos, ¿no? Podemos ver que casi México está naranja y rojo en todos los aspectos. Únicamente tenemos de color amarillo vida submarina, y eso se los dejo a su criterio, justamente porque tenemos una de las playas más limpias en México a nivel mundial, pero a la par también tenemos muchísimos problemas medioambientales que justamente se van generados por la cuestión de la contaminación de los mantos acuíferos por las diferentes empresas, los cuales pues ya está generando en nuestras redes acuíferas diferentes absorciones de químicos contaminantes, los cuales pues generan diferentes aspectos y problemas, ¿no? Ahí está un poco de los panoramas que tenemos a nivel global. Y justamente como yo les decía en los temas anteriores, la Agenda 2030 busca ser transversal. ¿Qué significa la palabra transversalidad? Por transversalidad, nosotras y nosotros vamos a contemplar que la Agenda 2030, por medio de la incidencia, ¿qué quiere decir? Que diferentes actores vamos a lograr implementar acciones para todas las juventudes, ¿no? Porque yo como persona joven requiero, vamos a la diapositiva 5, requiero que justamente tener una sustento económico, una mayor riqueza en todos los aspectos para poder generar por ejemplo, una buena alimentación, no solamente en cantidad, sino en calidad, la cual también necesito una autogestión que me pueda garantizar por la salud que me va a brindar esta alimentación, una mejor educación, ya que voy a tener mi principal concentración, mis nutrientes, diferentes factores que me van a ayudar la educación. Y así vamos a ver cómo justamente las juventudes y nosotras y nosotros como personas jóvenes vamos a poder tener justamente incidencia en cada uno de los diferentes objetivos. Sí, yo requiero de trabajo decente y crecimiento económico, ya que justamente este ODS habla muchas en sus metas sobre la explotación infantil. Entonces, es algo muy importante, ¿no? La reducción de las desigualdades, las diferentes metas nos habla sobre las cuestiones de migración, nos habla sobre comunidad LGBT, nos habla sobre temas de diferentes factores, pero ¿qué pasa cuando esta agenda no contempla de manera directa y solo dice, tú como persona joven, 15 a 29, de 2 a 29 años, vas a poder acceder a estos beneficios? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con las diferentes realidades, con las diferentes problemáticas que tenemos día con día como persona joven? Y nuevamente, yo, persona joven de 22 años, mi realidad es sumamente distinta a la que quizá pueda tener una persona joven en otro punto del mismo estado. No nos vamos a otro país, nos vamos a un mismo estado. Entonces, la transversalidad, a mí me gustaría cambiarla, porque tenemos los ejes transversales, pero a mí me gustaría cambiar la palabra. Buscar la interseccionalidad, porque de esa manera podemos lograr hacer visible las diferentes perspectivas, las diferentes realidades, las diferentes situaciones y vivencias que cada una de las personas jóvenes puede vivir. Y perdónenme que hable de puras personas jóvenes, pero es el tema, Juventudes por el Desarrollo Sostenible. Entonces, yo como persona joven tengo que contemplar y ser consciente que mi realidad es muy diferente. Y aunque ustedes digan, esta palabra que va a decir a cada rato lo dice todo el mundo en Twitter y en todas las redes sociales, ser conscientes de nuestros privilegios. Esos privilegios no solamente es una cuestión monetaria, ese privilegio es una cuestión de un acceso a una educación, porque la mayoría de las personas que estamos aquí quizás somos de la UAC. ¿Y qué privilegio tuvimos de poder ingresar a un porcentaje que justamente de alrededor del 100%, el 40% está accediendo a la universidad o a la educación superior en la UAC? Ese es el dato que yo me sé por la UAC, ¿no? A nivel pues país, a nivel estado, pues es un caso real totalmente diferente. ¿Qué privilegio estamos teniendo nosotras y nosotros al poder acceder a quizá un espacio de crecimiento? Estamos teniendo una plática por un medio virtual, un medio digital, quiere decir que estamos viéndolo desde nuestro celular, o quizá pues nada más lo pusimos el mute y estamos sentados haciendo otra cosa, adelante, no hay problema. ¿O qué pasa si también requerimos internet, requerimos un espacio de trabajo? Y cada realidad va a ser muy diferente. Entonces es contemplar, y cuando volteamos a hablar de juventudes, no es preguntar, a ver, ¿cuál es la realidad de mi amiga? ¿Cuál es la realidad de mi amigo? Que muchas veces, a pesar de no ser similar, va a ser muy parecida en algunos aspectos. Vamos a vivir quizá una realidad similar, una realidad social, cultural, económica, racial, más o menos igual. ¿Qué pasa cuando nosotras y nosotros buscamos generar un foco y detectar cuáles son las problemáticas que se viven en otros lugares? Es justamente que la interseccionalidad nos va a permitir decir, ¿sabes qué? Abramos espacios, pero para las juventudes. Y esas juventudes no solo son nuestras amigas y amigos, sino cada una de las personas que no han tenido el acceso
a ser escuchadas, escuchados, alzar la voz y principalmente luchar. Entonces, justamente los ejes transversales que yo le cambiaría personalmente y le pondría ejes interseccionales, va a contemplar cómo la Agenda 2030 también puede ser vista desde diferentes sectores. La perspectiva de género, que es un tema sumamente importante, ya que muchas veces nosotros contemplamos dentro de las tomas de decisiones que sistémicamente e históricamente la mayoría siempre ha sido por hombres. Las leyes están hechas por hombres, lamentablemente, ya que justamente en el pasado las mujeres no tenían el acceso a generar este tipo de aspectos o lugares de creación o de participación. Y pues, aunque tengamos ya quizá una relativa paridad, tenemos diferentes aspectos que estructuralmente a la mujer se le ha violentado y pues justamente tenemos que ver la Agenda 2030 con una perspectiva de género. Los derechos humanos. Y por derechos humanos vamos a ver las cuestiones de la universalidad de estos derechos humanos, cómo todas y todos tienen los mismos accesos o deberían de tener las mismas garantías. Y es justamente, hay un término en derechos humanos que se le llaman garantes y tenedores. Los garantes, las garantes, son las personas que deberían, por cuestiones de función de administración pública, además, dar estos derechos humanos a las y los tenedores. Las y los tenedores, pues somos todas las demás personas que quizá deberíamos únicamente disfrutar nuestros derechos humanos. Pero yo les hago esta transformación. Nosotras y nosotros como tenedores tenemos la responsabilidad, si hemos tenido una mayor facilidad dentro de nuestra vida, de también ser garantes. Y decir, no solamente voy a esperar a tener mis derechos humanos, sino también voy a garantizar que otras personas tengan esos mismos derechos humanos. ¿De qué manera? Pues justamente es contemplar el tema de juventudes. Juventudes. Yo cuando les pregunto, y justamente me da mucha risa porque dicen, ¿qué es la juventud, no? Y hemos escuchado muchas veces el término de las juventudes son nuestro futuro. Las juventudes serán serán los líderes del mañana. Las juventudes tienen mucha fuerza, mucha energía, innovación. Yo les pregunto, ¿todas y todos tenemos energía? Yo a veces no. Realmente muchas veces me quedo sentado y pues yo estoy con ese estrés de estar procrastinando, hasta me da ansiedad y me siento mal de estar acostado en mi cama y digo, oye, yo debería estar siendo persona activa porque soy joven. Se nos dice muchas veces esos mismos discursos. Se nos dice tantas veces que las personas jóvenes tenemos que ser de una manera. Pero también a la par, eso es algo que también nos damos cuenta. Las personas adultas nos dicen que no tenemos experiencia, que somos irresponsables, que somos irrespetuosos, irrespetuosas, pero yo cambiaré ese aspecto. O sea, las personas jóvenes, solamente juventud abarca un rango etario de 12 a 29 años, pero las juventudes tenemos diferentes realidades. No vamos a vivir justamente la misma realidad que tenemos aquí en Querétaro, no sé de dónde esté, en San Juan del Río, Querétaro, en cualquier campus de la universidad. Mi juventud va a ser diferente porque yo soy diferente. Entonces decir juventudes, porque juventudes ya es un tema que engloba cada una de las realidades, y a la par también decir qué pasa con todo ello. Pero pues bueno, yo les hablé muchas cosas quizá un poco estresantes, un poco tristes, de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a luchar contra el sistema? Porque muchas veces la pregunta de, ok, qué padre, gracias Luis, nos estás dando datos, nos estás diciendo que podemos hacer, y justamente yo les hago esa pregunta. Las juventudes tenemos un papel transformacional en el presente, no en el futuro, porque nosotras y nosotros estamos viviendo hoy, y ese hoy están sucediendo problemáticas que le pasan a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a personas jóvenes de otros lugares. Las juventudes tenemos un espacio en el presente, no en el futuro, porque al decir que solamente tenemos competencia en el futuro cuando ya seamos adultos, quiere decir que los problemas que estamos viviendo en el presente no son importantes. Yo les pregunto, ¿son importantes? Por supuesto que sí. Y justamente les pongo una frase, ¿podemos? Ustedes saben si le pueden poner signos de admiración, signos de interrogación. A mí me gustaría decirles de qué manera podemos hacerlo. Aquí hay una variación de la composición poblacional en México. Justamente hace 50 años, el mayor porcentaje de la población dentro de la pirámide poblacional se encontraba entre los 0 y los 14 años, con un 41%. Hoy en día, México, el 33%, 31% a nivel, es la media nacional en la mayoría de las poblaciones de cada uno de los diferentes sitios. Tenemos que en México, de 15 a 29 años, tenemos un total de 33%, que justamente no es la mayor cantidad de la población, pero tenemos ya un gran avance
en cuestión de cantidades de edades. Ahorita, pues los 30, 60, los millennials, porque nos dicen millennials, pero ni siquiera somos millennials nosotros. Justamente nosotras y nosotros de 15 a 29 años, pues tenemos un porcentaje de 31%. Sin embargo, si seguimos esa misma estimación, en 50 años, la mayor cantidad, nosotras y nosotros también, vamos a estar en el rango etario de 30 a 60 años con un porcentaje del 38%. Quiere decir que vamos a tener una población más grande en edad, lo cual pues va a generar diferentes factores, porque justamente las personas jóvenes hoy en día ya no queremos tener muchas veces hijos, hijas. Muchas veces ya nos ponemos a pensar otros factores y tenemos como otros puntos importantes que nuestra sociedad no lo pide, como seguir preparándonos, porque con una licenciatura ya sales a la vida real y justamente ya no es necesaria y ya no es tan importante o relevante, ya no te resuelve la vida como quizá muchas veces antes lo hacía, ¿no? Ya tenemos sobrepoblación de personas con capacidades o con inclusive profesionalizadas, quienes salimos al mundo laboral y nos enfrentamos ante la gran razón de, ¿sabes qué? Te pedimos 15 años de experiencia a los 22 años, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Las personas jóvenes ya estamos teniendo una mayor conciencia de justamente si no tenemos una solvencia económica, ¿por qué vamos a traer hijos, no? Hijas. Y justamente también volvemos a ese mismo discurso que desde pequeñas y pequeños nos dicen cuando estábamos comiendo inclusive la sopa, que nos decían nuestras mamás, si no te comes eso en África, están muriéndose de hambre. O crecimos con que era nuestra culpa el calentamiento global. O que si no cerrábamos la llave, íbamos a acabarnos con toda el agua. Sí, es importante. Nuestras acciones individuales son sumamente repercuten directamente en las acciones colectivas, pero justamente esa crisis, esa histeria colectiva o quizá esa conciencia que se nos ha fundado, la ecología como medio de crisis o paranoia, más allá de medio preventivo, nos deja un significado muy importante, y es que nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de las diferentes acciones, pero no es nuestra culpa. No porque sea nuestra culpa, y ni siquiera porque es lo que tengamos que hacer, sino es lo que debemos hacer a nivel moral. Nada más como dato, complementar, porque es nuestra culpa que solamente abriendo la llave, toda nuestra vida no vamos a gastar el agua suficiente que una empresa del ramo justamente textil utiliza en un año. Entonces es como la significancia de nuestra existencia, ¿no? Pero justamente, ¿por qué es importante accionar en las juventudes hoy en día? Es importante, esto es un dato que tomé de la página de la Secretaría de Juventud de León, del municipio de León, Guanajuato, que justamente nos habla por qué es la importancia de tomar acciones hoy en día a las juventudes. Es importante tomar en cuenta que al continuar con esta tendencia, la población adulta en nuestro país crecerá y requerirá de recursos extras para atender sus necesidades. A mayor número de necesidades sociales insatisfechas, aumenta la desigualdad, la pobreza y la violencia. ¿Qué quiere decir? Todas esas personas que vamos a estar acá, si no se nos resuelven nuestros problemas, educación sexual, educación financiera, diferentes factores que requerimos, vamos a tener 30, 60 años sin pensiones, con quizá una cuestión de situaciones de problemas emocionales, problemas mentales muy latentes, que es algo que estamos viviendo y es una realidad. Vamos a llegar con diferentes alternancias, problemas de diabetes, cáncer, salud, porque no comemos saludablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prestar principal atención a la población joven de hoy en día para que en 50 años no tengamos esta arrastre de problemas, ¿no? Y es por ello que los gobiernos deben de invertir en las juventudes. Pero bueno, ustedes van a decir, ¿cuál es la importancia de las juventudes? Esta es la densidad poblacional de personas jóvenes en zonas demográficas aquí en San Juan del Río. Les dije, el ejemplo va a ser San Juan del Río, que realizamos por conducto del Consejo Ciudadano Juvenil Municipal, donde justamente vemos aquí la distribución, dónde están las personas jóvenes, donde alrededor del 37,8% viven en la zona oriente, el 12,7% en la zona centro, y el 15,1% hacen actividades en San Juan, pero no viven ni siquiera en San Juan, viven como en municipios cercanos o inclusive en estados cercanos, ¿no? Pero hacen acciones en San Juan. Entonces, les voy a decir este dato donde justamente las personas jóvenes en San Juan del Río, igual que en la media global, componemos alrededor del 33%, donde solamente, lamentablemente, INEGI no nos da datos como muy exactos en ese sentido, pero tan solo de 15 a 24 años tenemos alrededor de 75,000 personas jóvenes en nuestro municipio. Y ustedes van a decir, 75,000 personas, ¿qué vamos a hacer? Si todas y todos nos organizamos, nos informamos y seguimos accionando, pues miren, aquí son 75,000 personas en la
Plaza Italia en Chile durante las protestas en noviembre de 2019. Todas estas personas seríamos como todas las personas jóvenes el Luis, está un poquito inestable tu internet. Para ajustar. ¿Ya se me escucha mejor, perdón? Sí, ya te escuchamos mejor. Si quieres repetir el último párrafo que comentabas de las 75,000 personas, si quieres igual con tu cámara apagada para que te requiera menos datos. Perfecto, si sí, también sin problemas. Apoyar compartiendo. Creo que ya volví, ¿verdad? Sí, ya. Ok, listo, perdónenme. Entonces, volvemos. Si tenemos justamente las 75,000 personas que habla la población joven, podemos cubrir alrededor desde el jardín de la Plaza Fundadores hasta el mercado, hasta toda la cuestión de Juárez, ¿no? Por aquí está el portal de Diezmo. Territorialmente es mucha población que se puede abarcar. Aquí tenemos hasta inclusive con sana distancia, 1 metro de distancia entre cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? Pero siendo realistas, ¿qué pasa si nos organizamos entre 5,600 personas jóvenes? Esas 5,600 personas jóvenes con sana distancia podemos estar en el Jardín de Independencia. Yo les pongo esas medidas para que tengamos justamente esa métrica de cómo podemos accionar, cómo podemos hacer, y pues en un sentido utópico donde todas las personas jóvenes tenemos cierta conciencia y buscamos trabajar por las juventudes, ahí está todo lo que podemos lograr. Y esa es una muy pequeña parte de todas las personas jóvenes que vivimos en nuestro municipio. Y pues bueno, yo les quiero dejar con una frase al final donde creo que muchas y muchos hemos escuchado esto. Somos la generación de cristal. A mí personalmente me enojaba tanto, o sea, yo hacía hasta berrinches porque decía, oye, ¿qué les pasa? Estamos haciendo diferentes acciones para todas las personas. ¿Por qué se nos dice que somos débiles? Y justamente hace poco escuché con una amiga de Perú que me decía una nueva forma de volver a vislumbrar esa frase y al contrario, utilizarla como frase de empoderamiento. Ella me decía cómo justamente las personas jóvenes somos la generación de cristal, pero somos la generación de cristal no porque seamos débiles ni frágiles. Somos la generación de cristal porque estamos siendo transparentes y estamos poniendo sobre la mesa diferentes temas que muchos años no se pusieron. ¿Por qué? Porque se nos educó con una frase. Yo creo que yo escuchaba mucho a mi tía decir esa frase que decía, en la mesa no se habla de fútbol, política y religión. ¿Por qué? Porque vas a incomodar a las personas que están en la mesa, porque vas a poner al diálogo temas que quizá muchas veces no se tocan, no se hablan en las familias. Y yo les quiero decir algo, tenemos la gran responsabilidad de en la mesa y en todos los espacios que podamos hacer visibles estos temas tan importantes. No solamente fútbol, religión, política, o sea, en general, todos los temas tenemos que hablarlos, tenemos que externarlos, porque justamente, ¿qué es lo que estamos ocasionando? Incomodidad. Oye, persona joven, ¿por qué estás diciendo que ahora ya no podemos decirle discapacitados a las personas con capacidades diversas? Persona joven, ¿por qué me estás diciendo que justamente el decir palabras en contra de la comunidad es discriminatorio? Oye, persona joven, ¿por qué me estás diciendo que tal y tal? Porque podemos vivir en una excelente comodidad donde nadie va a decir nada. Pero yo les tengo que decir algo, el activismo es incómodo y tiene que serlo, porque de otra manera no tiene trascendencia. Y muchas veces se nos critica que solamente hacemos activismo de sillón, que solamente estamos en nuestra cama, sentados, tuiteando, comentando, pero les tengo que decir algo. Esas acciones es visibilizar porcentajes o visibilizar temas que se requerían visibilizar. Y el hacer eso es hacer un cambio. ¿Qué les invito? Acérquense, transformen, ejecuten diferentes acciones en pro de las causas que más les duele a ustedes, que más se identifiquen, que ustedes quieran saber más del tema y trabajen por ello. Porque de otra manera nadie más lo va a hacer. Y volvemos a lo mismo. Las y los jóvenes no somos el futuro. Las y los jóvenes somos el presente. Y si tenemos que ser la generación de cristal incómoda
transparente, que visibiliza, vamos a hacerlo. Porque justamente ese es el poder de las juventudes en el desarrollo sostenible. El poder que tenemos de alzar la voz, el poder que tenemos de no quedarnos calladas y callados, y el poder que tenemos en transformar nuestro mundo desde lo local a lo global. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi Instagram. Publico pues mi día a día, muchas veces conferencias, otras que he podido dar, y muchas cosas de agenda sostenible. Entonces, está padre, ahí pueden seguirme, y pues bueno, les invito que si quieren tomar capturas de pantalla, quieren tomar capturas de pantalla, pueden hacerlas, me etiquetan, ahí les doy repost, y pues bueno, decirles que estoy a sus órdenes en todas mis redes sociales. Para cualquier proyecto, ustedes díganme, yo me apunto siempre, y lo que pueda aportar, cuenten con ello. Tienen un aliado, y decirles que pues tenemos aquí una gran responsabilidad. Y pues nada, muchísimas gracias a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la universidad por toda esta visibilidad de estos temas, y pues principalmente por dejar a un joven hablar sobre temas que nos compete a las juventudes. Muchas gracias. Gracias a ti, Pex. Qué tema tan interesante. Ahorita abrimos la sección de preguntas o comentarios por parte del público. Sí, o sea, lo que ustedes quieran preguntar, no hay problema. Y no lo hagan tan rebuscado en su cabeza, no se preocupen. Entre más sencillo, entre más práctico, lo entendemos todas y todos. En lo que se van animando, Luis. Así, adelante, Saúl. Si quieres, o escribirlo. Buenas tardes. Bueno, algo que comentabas muy importante sobre la industria, el impacto que tiene pues, en el ecosistema todo esto, ¿no? ¿Cómo afecta en la lucha contra el agua todo esto? Algo que pues a mí me pesa mucho es esto que pues muchas veces nos dicen a nosotros, no. ¿Sí me escucho? Perdón. Sí. Pensé que estaba hablando solo. Muchas veces nos dicen, no, pues no gastes agua porque se va a acabar, pero pues sí, un humano, ¿cuánta agua va a consumir en su vida? No, o sea, no es demasiada para que se acabe en 20 años. Y pues algo que me pesa es que pues esa responsabilidad como que siento que la dirigen más a las personas, a los jóvenes, que a las industrias. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que todos crecimos con esa crisis, esa paranoia, que muchas veces ya sentíamos que nos estamos tardando más de 5 minutos, ya estamos pensando en los ecosistemas. Y ojo, no estoy diciendo que nos bañemos 30 minutos, estoy diciendo que las pequeñas acciones obviamente tienen una repercusión, pero que esa repercusión sea formativa. ¿Qué pasa cuando justamente llegamos a un grado de conciencia donde estamos en papeles de representación en una empresa, en un gobierno? Pues obviamente tenemos o debemos de tener la obligación de tener la conciencia de justamente todas las pequeñas acciones que se nos debe de educar desde pequeños, y cómo debe ser nuestra relación con nuestro ecosistema. Debe tener una conciencia a gran escala. Entonces, por supuesto que no se compara nuestro consumo con el consumo de una empresa extractivista, que aquí en San Juan del Río tenemos dos muy grandes, que no voy a decir los nombres, pero pues justamente deben de regularse muy cañón. Lo que sí podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Podemos armar campañas en redes sociales, podemos armar proyectos, decir, ¿sabes qué? Yo ahorro tal cantidad de agua, empresa, regúlate y debes de garantizarnos que tengas ese mismo ahorro. Entonces, justamente hay un tema en derecho, que hay documentos que se les llama vinculantes y no vinculantes. Un documento vinculante es una normatividad que normalmente tiene una repercusión si no se cumple, y un documento no vinculante es aquella que es como nada más una advertencia o una sugerencia, pero no hay problema si se cumpla. Lamentablemente, en México la mayoría de los documentos que van con el enfoque a sustentabilidad son documentos no vinculantes. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Desde pequeñas acciones trabajar, no desperdiciar agua nosotros, buscar generar pequeños cambios que van a ayudar bastante, te lo puedo asegurar, pero también organizar y generar conciencia a gran escala. Podemos organizarnos todos, y hacer una normativa exigiendo a la ley que se regule toda la cuestión del control de residuos, ¿no?
todo el tema de a dónde se está aventando todos los químicos contaminantes al río San Juan, o sea, que es una desgracia muy grande. Entonces, esas pequeñas acciones, quizá no tener la conciencia y ni tomarlo de manera fatalista, sino hacerlo por conciencia como individuo y buscar esos pequeños impactos, inspirar a otras personas para que a la par podamos generar un cambio más grande. Entonces, saquémonos esa idea fatalista del medio ambiente, pensemos lo mejor como nuestra casa y la gran repercusión que tenemos de todas y todos colaborar por nuestra casa. Pero excelente aportación, Saúl. Tenemos también en el chat una aportación de Gaby Ortiz. Dice, tomaste una frase de Deming, lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar no se puede cambiar. No puede cambiar. Desde tu visión, ¿cómo podrías evaluar para mejorar el punto 2 de la Agenda 2030 desde el Comité Municipal de Juventud? Perfecto. Justamente cuando empezamos el Consejo Ciudadano Juvenil, en febrero de este año, nos encontramos ante una gran sorpresa, primero que era la primera generación de este consejo bien estructurada en San Juan del Río. Y pues el primer punto era que no teníamos estadísticas, no teníamos ni siquiera cuántas personas jóvenes realmente se encontraban, cómo se encontraban distribuidas. Entonces lo que nosotros procuramos hacer es una estadística, un pequeño documento que compartimos en redes sociales, en nuestras vinculaciones. Fuimos a la parada de 5 de mayo para también hacer las entrevistas personalmente con personas que vienen de comunidades rurales de nuestro municipio, que también era muy, muy importante contemplar, porque si solo lo pasaba en los grupos de Facebook o de WhatsApp que luego tenemos, pues nada más iba a llegar a nuestras amigas, amigos de la universidad y pues no contemplan las realidades. Entonces, justamente, ¿cómo podemos utilizar este aspecto de medición? Primero, generando un diagnóstico. Lamentablemente ahorita por la pandemia no podemos aún hacer mesas de diálogo, pero se debe de generar mesas de comunicación en cada una de las comunidades, acercarnos nosotras y nosotros, no esperar a que vengan porque pues ellas dicen, no se nos contempla, entonces ¿por qué vamos a ir? Entonces tenemos que ir a los diferentes lugares, no solamente con las juventudes que actualmente se encuentran estudiando, sino las comunidades rurales, aquellas que están laborando, aquellos que están inclusive en los semáforos que deberíamos de contemplar obviamente también sus realidades, la cuestión de las personas inmigrantes en San Juan del Río. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? A mi punto de vista, para generar realmente una transformación se debe hacer un previo diagnóstico, se debe de generar por diferentes modelos. Estamos ahorita trabajando bajo un esquema de la CEPAL, donde justamente tenemos el contemplar el marco lógico y revisar cada uno de los diferentes aspectos de esta medición. Entonces vamos a generar, ya hicimos una encuesta general, tuvo alrededor de 500, 600 respuestas. Esta encuesta nos dio un panorama general, no la realidad social. Nos toca hacer mesas de comunicación para poder dialogar, escuchar necesidades y a la par pues generar un programa de diagnóstico. En el estado de Querétaro se cuenta con el PRODEJUC, que es el Programa de Desarrollo para la Juventud del Estado de Querétaro, y ahí justamente garantiza de manera legal los temas de juventudes, nos habla de la normativa interamericana, iberoamericana, perdón, internacional y mexicana, y toda la normatividad que podemos usar como marco lógico para desarrollo de todos los proyectos. Sin embargo, a nivel local necesitamos y tenemos la responsabilidad de hacer acciones. Entonces también justamente volver a la desagregación de datos, conocer los intereses, las necesidades. Yo propongo justamente que se haga un proyecto enfocado con un programa de desarrollo municipal de las juventudes que nos hable de panorama general y a la par pues presionar a gobierno municipal para a partir de ahí generar acciones con base a los datos que se tienen de cuáles son las necesidades y prioridades de las juventudes para a partir de ahí de este diagnóstico tener el programa y plan de acción de las verdaderas necesidades. Entonces, escuchando, creando datos, porque eso va a ser muy importante y a la par, pues poder revisar a partir de ello. Y exactamente, justo la frase ahí está completa, para quien la escuchó y que no la dije completa. Muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta, comentario, aclaración, lo que necesite. Entonces quiero pensar que soy muy buen ponente. Eres muy buen ponente. Pues nada, agradecerte por tu participación. Gracias por que, o sea, a pesar de que ya no estás adentro de la UAC, que sigues participando y escuchándonos y que nos sigues apoyando desde que estabas aquí adentro. También una invitación a los compañeros que están aquí viendo,
que pues internamente en la universidad podemos participar tomando acción en todos estos programas, es muy importante, y que pues unidos podemos lograr grandes cambios. Muchísimas gracias, Itzel. No sé si me permitas hacer un comercial. Desde la federación, el día de hoy vamos a hacer un anunciamiento. Vamos a sacar un proyecto llamado 600 acciones por el desarrollo sostenible, donde a partir del día de hoy tenemos hasta el 25 de septiembre, que es el 6º aniversario. Vamos a hacer diferentes acciones, lo que ustedes quieran. Reciclaje, van a revisar las metas, porque ya les dije que tienen que revisar las metas y los indicadores, no solo los objetivos, para hacer diagnósticos previos. Reciclaje, colecta, limpieza de comunidad, donde van a hacer todo ese tipo de acciones, van a subirlas a un formulario que les voy a pasar ahorita mismo, y tienen hasta el 25 de septiembre. Las 3 personas con mayor número de acciones van a recibir un premio el 25 de septiembre, y pues bueno, ahí está el tema. Se los dejo, va a ser un evento muy, muy padre que estamos trabajando con mucho cariño desde la FEUC, y pues más información en nuestras redes sociales. Hoy publicamos la convocatoria y listo, perdónenme por ese comercial. No, está perfecto. De hecho, está bien, pues así como si están con la FEUC, podemos igual vincularlo a la coordinación de San Juan del Río y platicarlo para que pues, se pudiera extender hacia coordinación general. Ahí nos compartimos toda la información que requieras. Claro que sí, ya les pasé el formulario y pues nada, muchísimas gracias, cuenten con un gran aliado en lo que necesiten, y pues en general, muchísimas gracias por el espacio, quedo atento, y muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Coordinación de Gestión para la Sustentabilidad, otorga el presente certificado de participación al licenciado Luis Galván Hernández, como reconocimiento por su intervención en el Festival EcoWack 2021, realizado del 6 al 10 de septiembre. Muchísimas gracias, un gusto.